Hola con todos, mi nombre es Yulisa Orbe, soy estudiante de la Universidad de Cuenca. Actualmente me encuentro cursando el sexto ciclo de la carrera de medicina y el día de hoy les voy a explicar la evaluación imagenológica de las patologías arteriales. ¿Qué contenidos vamos a abarcar en esta presentación? Pues primero vamos a pasar por un breve recordatorio de lo que son las técnicas imagenológicas, pero obviamente orientadas hacia esta patología, las indicaciones de las mismas, como la estenosis, la oclusión, la dilatación, los cambios hemodinámicos, como una clasificación grande de estas patologías. El tratamiento endovascular, que tienen algunas de ellas, y malformaciones congénitas o variantes anatómicas que se presentan. Ya. Ahora, ¿cuál es la importancia de la imagenología en esta evaluación? Pues, ¿qué sucede? Aquí en Ecuador, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y representan anualmente el 25% de los fallecimientos. Entre 2018 y 2022, que se hizo un estudio, registraron que en un promedio de 247.000 primeras consultas son por patología cardiovascular cada año y cerca de 1,5 millones de consultas subsecuentes son por patología cardiovascular. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como médicos? Nosotros no podemos ver una arteria directamente. Entonces, ¿quién ingresa? Las pruebas imagenológicas. Ahora, la imagenología, ¿cuál es? ¿Qué dice? Es la clave del diagnóstico precoz. Además de que nos sirve para tomar las decisiones terapéuticas adecuadas y dar un seguimiento a las mismas. Estudios como la ecografía, la resonancia magnética, la tomografía computarizada, también tenemos la angiografía, nos permiten evaluar cuál es la precisión anatómica de la lesión vascular, cómo está la función, cuál es la perfusión vascular. Los objetivos de la imagenología orientados a estas patologías es antes que todo llegar a un diagnóstico precoz. Segundo, vamos a determinar los grados de lesión vascular para planificar una terapia eficaz. Y vamos a seguir la evolución de las patologías postoperatorio o las que se encuentran dentro del tratamiento médico. Entonces vamos primero con las técnicas de imagen. Tenemos la angiografía con catéter. ¿Cómo se realiza? Esta es una técnica de RX con sustracción digital. ¿Qué vamos a ver? La opacificación directa de los vasos. ¿Por qué? Porque le estamos inyectando contraste directamente a la arteria. Aquí vamos a ver un ejemplo. El contraste que se utiliza es yodado. Aquí vemos en fase arterial y cómo va hacia fase venosa. Dependiendo de la cantidad de contraste que nosotros inyectemos, vamos a ver también las ramas colaterales y es muy operador dependiente. Ahora, ¿cómo se realiza esto? ¿Cómo se inyecta contraste? No es que yo cojo una jeringa, le inyecto y ya está. Se hace por la técnica de Seldinger. Esto ya lleva varios años dentro de lo que es el estudio geográfico. ¿Cómo se realiza? Nosotros puncionamos la arteria con una aguja. Esta aguja, cabe recalcar que tiene un conducto ancho. ¿Por qué? Ya observamos que tenemos flujo sanguíneo, mandamos la guía metálica, retiramos la aguja, evitando que salga la guía metálica, y por último, mandamos el catéter, retiramos la guía metálica e introducimos el catéter completamente. Y esta ya es una fuente de acceso para lo que es la inserción del contraste. Ahora, esta es una técnica muy antigua. Actualmente, ¿cómo se hace? Se hace ecoguiada. Entonces nosotros vamos a ver. Un pinchacito, Aurelio, respira hondo. Muy bien, vamos introduciendo poco a poco. ¿Cómo ha entrado ya? ¿Sí ven? Incluso algunos transductores, como en el video, ya vienen para colocar la aguja ahí y hacerlo más fácil. Muy bien, vamos a pasar a la anatomía. Como todo médico, sabemos que la técnica de imagen que más nos resulta con miedo o desconfianza, inseguridad, es la ecografía, ya que muchos dicen que no se logra visualizar la anatomía, pues no es una imagen como tal en donde te viene el libro, tal cual el libro. Nosotros vemos una escala de grises y a veces no se logra diferenciar. Pero la verdad, aquí es muy fácil. ¿Cómo vamos a ver? Esta de aquí es la luz del vaso.
que por lo general es anecoica. Y la capa que está más cerca a la luz del vaso es la íntima. La íntima no va a tener más de dos capas celulares. Y es ecogénica, ¿por qué? Porque tiene la membrana elástica interna. La membrana elástica interna hace que sea reflectiva. Luego tenemos la media. La media es esta banda hipoecogénica de aquí, que está constituida por músculo. Y la adventicia, músculo liso. Y la adventicia, que es esta de aquí, que es tejido fibroso, entonces es muy ecoreflectiva. Esta es una arteria humeral sana en un corte sagital, la estamos viendo, y con las tres capas. Ahora, además tenemos el espectro. ¿Cómo es el espectro de un paciente normal? Nosotros vamos a tener un espectro trifásico. ¿Qué quiere decir? Tiene esta onda de aquí, esta onda de acá y esta onda de acá. Monofásico es cuando ya vamos aumentando la edad y nuestras arterias se van calcificando por obviamente la acumulación de las placas de ateroma. Entonces es muy normal encontrar en un adulto mayor una onda bifásica. No es lo mismo encontrar una onda bifásica en un adulto joven o en un joven. Entonces ahí ya tenemos que preocuparnos. Y en las estenosis nosotros vamos a ver simplemente una onda monofásica, que es esta de aquí. Ahora, ¿qué significa cada una de estas ondas? Cada una de estas ondas, la más puntiaguda, la más grande y que está hacia arriba es el componente sistólico o pico sistólico, que es cuando se contrae el corazón, forma el pico. Es la vez que golpea contra la arteria, forma el pico. Luego tenemos el componente diastólico de la resistencia periférica de las arterias, y este de aquí también es el componente diastólico, pero de la elasticidad del vaso. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos el pico sistólico cuando el corazón bombea, tac, mandó el impulso. Tengo una resistencia vascular que le frena. Entonces, por eso la onda es negativa, frena. Y ahora el vaso se estiró, entonces va a retroceder, retrocede y aumenta la presión. Entonces, este es el componente elástico diastólico. Esa es la explicación de la onda trifásica. Ahora, ¿por qué unas están para arriba? ¿Por qué otras están para abajo? ¿Por qué? Porque yo coloco el transductor y por lo general se coloca con un ángulo de 0 grados para tener el flujo fisiológico de la arteria, para medirlo. Entonces, la deflexión positiva es todo lo que se acerca al transductor y la deflexión negativa es todo lo que se aleja del transductor. Tenemos otra modalidad de la ecografía que es el Doppler color. El Doppler color, ¿cuál es la utilidad? Primero, yo voy a ver que hay flujo. Listo. Segundo, voy a ver la dirección del flujo, como ya les expliqué. Y tercero, voy a ver la velocidad del flujo. Además de que nos permite ver la permeabilidad vascular. En una oclusión ya no va a haber permeabilidad del vaso. Y la resistencia vascular distal después de una fístula arteriovenosa cambia las resistencias. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo que fijarme en el color. Por ejemplo, si el color está así, arriba colores cálidos y abajo colores fríos, yo voy a decir que lo que se acerca al transductor de colores cálidos y lo que se aleja del mismo de colores fríos. Ahora, ¿por qué yo tengo que fijarme en la configuración de la velocidad? Porque si no se da este fenómeno que se llama aliasing. El aliasing se da porque la velocidad del vaso que yo estoy midiendo supera o está fuera de este rango de medición. Esto pasa mucho en las estenosis, donde el flujo, al pasar por un tubo muy pequeño, es mucho más rápido. Entonces sale fuera de este rango y se forma este fenómeno, que es el aliasing. Aquí tenemos sin aliasing, un aliasing moderado y este es un aliasing severo. Ahora, también tenemos la TC. La TC está dentro de las técnicas no invasivas como la ecografía. Nosotros vamos a utilizar la TC simple, una TC contrastada, una angiografía por tomografía computarizada y las reconstrucciones que tiene. ¿Cuál es la ventaja? Que es rápido, es eficiente y es muy confiable. ¿Qué sucede? Es menos invasiva, detecta patología extravascular. ¿Por qué? Porque yo puedo ver cómo están los tejidos aledaños a una isquemia, cómo hay esa dilatación de asas, cómo se encuentran, tienen menos captación de contraste. Nos sirve bastante. También permite evaluar lo que es la patología vascular intramural e intraluminal. Depende menos del operador. La ecografía es muy operador dependiente y no tiene limitaciones de ventanas acústicas como es la ecografía. La ecografía, ya sabemos, el peor enemigo de la ecografía es el aire.
¿Cuál es la desventaja? Que es una alta dosis de radiación, por ende yo no puedo introducir a una mujer embarazada y también requiere uso de contraste yodado. El contraste yodado es nefrotóxico. Un paciente con una filtración glomerular de menos de 30 no puedo mandarle contraste yodado. Si tiene insuficiencia renal, tampoco. La resonancia magnética. La resonancia magnética vamos a utilizar la resonancia magnética simple. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que es la sangre negra. Entonces yo ahí no tengo necesidad de contraste y se me alivia lo del paciente nefrotóxico. RM simple, la contrastada, una angiografía por resonancia magnética. ¿Cuál es la ventaja? No utiliza radiación ionizante. Es de alta resolución espacial, temporal y nosotros podemos visualizar estructuras vasculares muy pequeñas y complejas. Además, permite una caracterización tisular, da una visualización tridimensional de las arterias sin necesidad de contraste, como ya les expliqué, de la sangre negra y también no tiene las limitaciones de las ventanas acústicas que impiden en la ecografía. La desventaja es un estudio muy largo, ruidoso. A un paciente con claustrofobia, yo no puedo realizar este tipo de examen. Sensibilidad a los movimientos, por ejemplo, respira, tenemos artefactos. Tiene arritmias, tenemos artefactos. Entonces, además, si tenemos un paciente que está chocado, está confundido e inatento, entonces nosotros no podemos realizar este tipo de examen. Además, si tiene el resonador o el gantry es un imán gigante. Si nosotros tenemos marcapasos, clips de aneurismas, implantes metálicos, cualquier cosa metálica no es compatible con este tipo de examen y está contraindicado realizarlo en el primer trimestre del embarazo. Tenemos técnicas adicionales. ¿Qué técnicas? Este se llama IBUS o ultrasonido intravascular. Cuando se realiza cuando la geografía coronaria no es muy clara o tenemos dudas acerca de qué mismo balón de angioplastía, de qué diámetro, intervengo o no intervengo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? Es una sonda. Es un transductor muy pequeño que se introduce a nivel vascular, por eso es intravascular. ¿Cuál tenemos? Tenemos uno fijo y uno móvil. El fijo es como un rayo de sol. Ingresa y tiene un montón de transductores, entonces es como si tomara una foto, ¿tra? Y así va avanzando. El móvil, en cambio, tenemos uno o dos transductores que van así, dando la vuelta. Que utiliza la onda de ultrasonido, es de 10 a 40 megahercios y da la morfología de la placa y la distribución de esta. Además, esta nos permite diferenciar si está comprometiendo la íntima entre las capas de la íntima, si está comprometiendo ya la media o si está separando la íntima de la media. Nos delinea esa morfología y la distribución. Además, define si requiere o no requiere intervención. Y también nosotros después de las técnicas de intervención intravascular vamos a ver que muy común que se dé lo que es la reestenosis, se dé las trombosis. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo extraño ahí metido. Entonces, este estudio ayuda a averiguar por qué falló el stent, por qué se reestenosó, por qué se trombosó. Nosotros vamos a ver cómo se usa. ¿Cómo se usa? Nosotros tenemos aquí un esquema. Aquí está la arteria. Se podría decir normal, no patológica, y la patológica con las placas de ateroma. Entonces nosotros aquí tenemos la imagen A. Esta es la luz vascular, que aquí nosotros tenemos como área luminal mínima. Y MM es la membrana elástica externa, que es la referencia. Ahora, vemos en el corte B. Nosotros vemos cómo está el área luminal mínima. Se ha reducido bastante. Y esta es la membrana elástica externa que corresponde a la media. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo esto de aquí es la placa de ateroma. ¿Y cómo está comprometiendo la luz? Ahora, yo necesito sacar lo que es el área luminal mínima y el área luminal de referencia, que por lo general el de referencia es el que se encuentra anterior o posterior a la estenosis, pero se toma de preferencia el anterior. Nosotros vamos a ver que si el área luminal mínima, esta partecita de aquí,
es mayor a 4 milímetros cuadrados y se ha visto en varios estudios que la intervención o la no intervención no tiene gran significancia o relevancia clínica. En pacientes que se realizó una intervención quirúrgica, no hubo gran comparación a los que no se realizó la intervención quirúrgica. En su clínica después o las complicaciones que presentaron después, no hubo gran relevancia. Pero cuando tienen una área luminal mínima menor a 4 milímetros cuadrados, sí se vio que hay una relevancia en lo que es las complicaciones que presentan a futuro. Pero por sí sola, esta medida no es criterio definitivo de que hay que intervenir. También tiene que ver el criterio clínico, la longitud de la lesión, no es obviamente, por ejemplo, esta de aquí es una gran longitud de estenosis. Tenemos que ver la arteria, la excentricidad, cuáles son los diámetros de referencia, si no es lo mismo una arteria o una arteriola, y por ejemplo la cantidad de miocardio en riesgo o la cantidad de tejido aledaño en riesgo. Aquí tenemos un ejemplo. Yo sé que en esta parte de aquí es muy difícil, la mayoría dirá, no veo nada, pero bueno, esta parte de aquí está esquemáticamente representada. Nosotros vamos a ver que esto que está aquí en tomate o amarillo es el área luminal, pero uno dice, no, pues las arterias son redonditas. ¿Por qué está así? Estos puntitos de aquí representan la íntima, pero si mi íntima está así deformada, hay algo que le está deformando. Y es esto de aquí. Lo que está en azul, nosotros vamos a ver que es la placa de ateroma. Y lo que está en blanco corresponde a lo que sería la media. Y nosotros vamos a ver, esto de aquí se transpola acá. Esta de aquí es la íntima. Nosotros vamos a ver, aquí están las dos capas ecogénicas. La íntima, la íntima, la íntima. Y esto de aquí es gigantesco. ¿Sí ven? Y esta es la línea hipoecogénica de la media. Y todo esto de aquí es la placa de ateroma. Ahora sí, las indicaciones. Primero, la estenosis. La estenosis se inventó en congresos medidas para clasificar las estenosis, porque uno no puede saber, obviamente está la placa de ateroma, está estenosado, pero yo no sé, grave, leve, intervengo, no intervengo. Entonces se inventó este cálculo que nos permite saber esas preguntas. Entonces se llama NACET y EXT. ¿Qué toma NACET? NACET toma lo que es el diámetro que queda de la luz donde está la mayor excentricidad de la placa de ateroma. Mido esto y mido la arteria distal a la oclusión o estenosis. La arteria distal a la estenosis, perdón. Entonces, yo multiplico por 100, me da un porcentaje. Exet, en cambio, perdón, toma lo que es el diámetro C, la luz que todavía queda de la C, que es el diámetro total del vaso que está con la placa de ateroma, multiplico por 100 y me da un porcentaje. Ahora, esos valores. Yo tengo una estenosis leve si es menos del 50%. Ya es moderada si está del 50 al 69%. Este es el porcentaje de oclusión o de disminución de la arteria, ¿no? Y severa si ya se está en un 70 a 99%, está abarcando la luz de esta placa. Cuando yo hago tratamiento intervencionista, cuando es más de 70%. Y cuando doy solo tratamiento farmacológico, cuando es menos del 30%. Entonces, aquí nosotros vamos a ver una angiografía por sustracción digital de las carótidas del lado derecho. Entonces, nosotros vemos que a nivel de la carótida, perdón, que a nivel de la carótida nosotros tenemos una estenosis. A las estenosis las podemos clasificar como excéntricas o concéntricas. Excéntricas si el estrechamiento es más pronunciado de un solo lado del vaso. Por ejemplo, aquí tenemos el vaso que sube y continúa con la línea. Pero aquí en cambio el vaso sube y esta parte de aquí, el área luminal, está abarcada por una placa de ateroma que es todo esto. Recordemos que la angiografía es contraste y el contraste pasa por la luz. Esto de aquí es la luz y esto de aquí sería la pared que está comprometida. Igualmente tenemos aquí igualmente una angiografía con contraste iodado y estamos viendo lo que son las arterias vertebrales. La arteria vertebral derecha tiene una estenosis excéntrica muy pronunciada, ¿sí ven?
Y esta parte de aquí, la luz del vaso sigue. Aunque aquí tienen una leve estenosis, pero es más continua con el resto de la luz. Ya. Ahora vamos a las estenosis concéntricas. Las estenosis concéntricas, ¿qué va a ser? Un estrechamiento uniforme del vaso. Entonces, no, yo tengo el vaso. La excéntrica lo aplasta de un lado. La concéntrica lo aplasta de los dos, lo estrecha. Entonces, aquí tenemos la concéntrica. La concéntrica nosotros estamos viendo aquí. Igualmente tenemos una angiografía por sustracción digital. Igualmente, de las carótidas va carótida común, carótida externa, carótida interna, del lado izquierdo. Entonces, nosotros estamos viendo aquí que la carótida interna tiene una estenosis concéntrica, que es muy pronunciada. Y este de aquí es un caso que yo les traje de un paciente de 22 años, donde nosotros estamos viendo que tiene una estenosis concéntrica muy grande. Aquí tenemos una angiografía por resonancia magnética, es torácica, está en fase contrastada y está captada en una fase arterial. Entonces nosotros estamos viendo cómo sube. Y si ven este estrechamiento, el estrechamiento el diagnóstico de la paciente fue enfermedad de Takayasu. ¿Cómo es este estrechamiento? Es liso, es alargado y no es dentado, así como en las placas de ateromas, no es dentado, no es como que carcomido, carcomido, es liso y por lo general la enfermedad de Takayasu afecta a arterias grandes y también las arterias del miembro superior. Ahora, tenemos las vasculitis. Las vasculitis también es una forma de estenosis que no es solo las placas de ateroma, porque la causa principal de estenosis es las placas de ateroma. Pero nosotros tenemos aquí, Takayasu es una vasculitis, es una inflamación, y las vasculitis. ¿Qué son las vasculitis? Las vasculitis son un conjunto de enfermedades que provocan inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces, esta inflamación hace que las paredes de los vasos se engrosen, se estrechan o incluso pueden debilitarse y pueden bloquear o reducir el flujo sanguíneo. Entonces nosotros aquí tenemos una arteria axilar normal en una ecografía Doppler color en un corte sagital, donde nosotros vemos aquí estaba la íntima, la media, la adventicia y estamos viendo una pared arterial normal con un flujo normal. Pero en cambio aquí nosotros vemos igualmente una arteria axilar en corte sagital, perdón, una arteria axilar en una vista sagital de una ecografía y estamos viendo cómo la pared se está engrosando y está estenosando el flujo. Y aquí se midió esta parte de la pared y dio un diámetro de 1,8 milímetros. Y aquí tenemos la tomografía. Este de aquí es un volumen rendering, una renderización de una MDR coronal de la arteria basilar que está en MIP, tomado lo que es el contraste y los tejidos óseos. Entonces nosotros estamos viendo cómo tenemos una estenosis concéntrica de la arteria basilar. Y esta parte de aquí, esta es una angiografía por tomografía computarizada de la circulación supraaórtica. Entonces estamos viendo cómo sube aquí y tenemos una instrucción significativa de la arteria carótida interna derecha. Si ven cómo casi ni se nota el flujo, la luz está muy, muy comprimido. Aquí tenemos un video de lo que es una angiografía por sustracción digital y vamos a ver. Igualmente, depende de la cantidad de contraste que nosotros enviemos para la opacificación de las arterias. Nosotros vemos ahí, no se marca todo. Y aquí vamos a ver cómo está. Para acá nosotros no tenemos lo que es la arteria profunda. Y si vamos bajando, aquí tenemos una estenosis, acá tenemos varias estenosis. Y miren esta, una estenosis excéntrica, otra excéntrica. Y tenemos a lo largo de todo el miembro inferior izquierdo. También se le hizo a esta paciente lo que es una angiografía por sustracción digital de los miembros de lo que sería del pie y del tobillo.
Ahí vemos. Y tenía una disminución de la circulación. Por ejemplo, aquí tenemos. Está muy retrasada lo que es el lleno del contraste. Aquí también tenemos estenosis. Y aquí está la relevancia de lo que es la imagenología para el diagnóstico precoz, porque desde afuera no se ve. Ya. Ahora, las estenosis en ecografía tienen ¿cómo sería? Medición. Entonces nosotros vamos a ver la clasificación de, de este de aquí. ¿Qué sería? Una estenosis, nosotros vamos a medir la velocidad. Ahora, si yo tengo una velocidad de menos de 150 centímetros por segundo, vamos a decir que la estenosis es de menos del 20% y un índice de velocidad que ya les voy a explicar en esta tablita de acá. Ahora, si yo tengo una estenosis del 20 a 49%, tiene que ser una velocidad de 150 a 200. Una de 50 a 75% del grado de estenosis, una velocidad de 200 a 300. Y una velocidad de más de 300 ya es del 75%. Por ejemplo, aquí ven, estenosis, que se podría decir leves, tienen todavía una onda trifásica, pero ya una estenosis más severa o moderada ya tiene una onda monofásica. Y más del 75%, la onda puede ser monofásica o puede ya no existir una onda. Y en la oclusión es ausencia total del flujo y no hay presencia de onda. Ahora, ¿cómo funciona esto de aquí? Nosotros podemos decir en este esquema de aquí, tenemos una estenosis, que digamos que el diámetro de aquí es sí, digamos que es de 15 y esta estenosis está en 5. Entonces es una estenosis del triple. Entonces, el índice de velocidades es del triple, que sería de 2 a 4. Podemos decir que es una estenosis del 50 al 75%. Igualmente, si está el doble, una estenosis de 5 y el diámetro es de 10, entonces yo tengo una estenosis al doble, es una estenosis de menos del 49%. Y así, ahora, vamos a ver. Aquí en la estenosis, nosotros sí vemos un pico alto de velocidad diastólica, un pico alto sistólico, y aquí se valora 2 centímetros antes y 2 centímetros después. Nosotros vemos, antes tenemos una onda que se podría decir normal, trifásica dentro de las velocidades y del pico sistólico normal. En la estenosis, el pico sistólico obviamente va a ser más alto y post-estenosis, nuestro pico sistólico va a disminuir. ¿Por qué? Porque tenemos menos flujo y con menos impulso. Ya. Aquí tenemos lo que es em, una estenosis, una estenosis excéntrica de lo que es una placa de ateroma a nivel de lo que sería de la arteria femoral superficial proximal. Entonces, nosotros pusimos el Doppler color, tenemos el espectro, se está midiendo en la zona de la estenosis, que es esta parte de aquí, que acá correspondería a esta parte de aquí. Entonces, nosotros medimos la velocidad. Aquí está la velocidad en centímetros por segundo. Veamos el espectro. Este pico sistólico está muy marcado, es muy alto y no tenemos una onda trifásica. Ya tenemos una onda monofásica. La velocidad medida es de 241 centímetros por segundo. Entonces, nosotros si vamos a nuestro cuadrito 241 sería una estenosis del 50 al 75%, que yo si veo en la imagen, sí, correspondería a una estenosis del 50 al 75%. ¿Y qué estamos viendo? El artefacto del aliasing. ¿Por qué? Porque esta velocidad, si ven hasta aquí, es indemne. Pero acá yo intento medir la velocidad y me sale aliasing, este artefacto, porque no está dentro de este rango de velocidad que estoy midiendo, de más 25 y de menos 25. Entonces acá, el diagnóstico es de una estenosis de más del 50%. Como comprobamos, era siquiera del 75%, del 50 al 75%. Y el pico sistólico de la arteria proximal confirma con una estenosis de más del 50%. Ahora, vamos a una hipertensión nefrógena. ¿Qué es la hipertensión nefrógena? Hay una hipertensión que se da por lo que es reducción del flujo renal. ¿Y por qué? Esta es una de las complicaciones a una hipertensión arterial refractaria, maltratada, que ha abandonado su tratamiento.
o no lo está cumpliendo adecuadamente. Como tenemos una estenosis mayor o igual al 60%, es igual a un pico de velocidad sistólica de más de 200 centímetros por segundo. Entonces, si yo mido y me sale una estenosis perdón, si yo mido y me sale una velocidad de más de 200 centímetros por segundo, yo estoy diciendo que tengo una estenosis mayor o igual al 60%. Aquí les traigo el caso de una paciente femenina de 65 años con antecedente patológico personal de hipertensión arterial mal controlada. Hace un año la estenosis hace un año le encontraron que tenía estenosis renal bilateral y se le clasificó como que era menos del 60%. Pero medio año después, las velocidades sistólicas máximas, los radios de velocidad tan elevados en la arteria renal derecha sugirieron que tenía una estenosis de más del 60%. Nosotros estamos viendo aquí. Se le midió aquí, es de la arteria renal, está estenosada. Esto de aquí es la luz, la poca luz que queda todavía. Y en esta parte de la luz nosotros vemos una velocidad de 269 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en el caso dijo que tenía más de 60 y nosotros también vimos que de acuerdo al libro de Ceram, tenemos que más de 200 centímetros es más de 60. Aquí se está cumpliendo. 269 más de 60. Ahora, otra forma de medir o de cuantificar, aparte de la velocidad, nosotros tenemos el diámetro del área. Por ejemplo, tenemos esta parte de aquí. Nosotros tenemos el diámetro y el área. El diámetro, tomamos el diámetro A y el diámetro B. Estas son medidas muy distintas a los criterios NACST y X que ya vimos. Entonces, tomo el diámetro del área de la luz del vaso en un corte transversal. Entonces, ¿yo qué tomo? El diámetro total y el diámetro luminal que todavía me queda. Entonces, ¿yo qué hago? 1 menos el diámetro luminal sobre el diámetro total, multiplico por 100 y me va a dar un porcentaje, que es el porcentaje de oclusión. Entonces, nosotros transpolamos esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí es una placa de ateroma en la carótida común izquierda de un paciente. Estamos viendo en una vista sagital. Y aquí vemos la placa de ateroma, cómo está comprometiendo la luz del vaso. Y este es un corte transversal. Entonces, nosotros vamos a ver, ese de aquí es el porcentaje de área, pero eso ahorita no nos interesa. Nosotros vamos a calcular. El lumen que debería tener el vaso es de 57,5. Entonces, ¿qué quiere decir? De aquí, perdón, de aquí a acá es 57,5. El área que debería tener el vaso. Entonces, yo ahora voy a calcular el área de la luz residual. Ahora yo voy, calculo, hago diámetro anterior anteroposterior y el diámetro transversal, yo calculo el área y me sale un área de 23,1 milímetros cuadrados. Entonces yo aplico la fórmula de la reducción de diámetro y me sale una reducción de 59,8%. Esa es la luz, en la reducción de la luz del vaso. Ahora, si yo quiero sacar con el diámetro, diámetro y diámetro, yo me voy. Ahora mismo. Dice que el diámetro del vaso debería ser de 8,4 milímetros. Entonces yo mido de aquí a acá 8,4 milímetros. Y la luz residual, el diámetro residual es de 3,8. Entonces mido del mayor punto aquí, de 3 de aquí a acá, y me sale de 3,8. Entonces, yo aplico la fórmula del diámetro y me sale que tengo una reducción del 54,8%. Entonces, en cualquiera de las dos fórmulas yo veo que tengo una reducción o una estenosis de más del 50%, que ya está dentro de una estenosis severa. Pero al ser menor al 70%, yo podría estarle dando un manejo no quirúrgico. Ahora vamos con las oclusiones. Las oclusiones, aquí tenemos una angiografía por sustracción digital de lo que sería la irrigación cerebral. Nosotros estamos viendo cómo sube la carótida interna y aquí tenemos una oclusión de la cerebral media. Y como vemos, esto de aquí que se forma se conoce como el signo de la copa, porque el contorno da una morfología de copa o pata de cangrejo
y es muy probable que exista un objeto intraluminal como un trombo. Y aquí tenemos otra. Y tac, se forma el signo de la copa. Esta es una angiografía por resonancia magnética de los miembros inferiores, donde estamos viendo que se compromete la arteria femoral. Y aquí tenemos también, podemos identificar que tiene ciertos grados de estenosis la paciente. Por ejemplo, aquí, una estenosis excéntrica, acá otras, y así. Y estamos viendo que tiene. Si yo no puedo irrigar por aquí, encuentro colaterales. Además, estamos viendo cómo la colateralidad tiene esta tortuosidad para irrigar el miembro inferior. Ya. Ahora tenemos oclusiones. Oclusiones arteriales se dan principalmente por trombos. Por trombos que se forman por placas de ateroma, trombosis arteriales, no una trombosis venosa, no es lo mismo que una arterial, aunque podría provenir de una trombosis venosa si el paciente llegara a tener un foramen oval permeable y pasa de las cámaras cardíacas derechas a las izquierdas y así llega a la circulación sistémica. Este de aquí es un tromboembolismo pulmonar. Este sí se da por el nivel venoso. A nivel venoso, ya sabemos, retrocede a las cámaras cardíacas derechas y de ahí salen las arterias pulmonares. Entonces se da el trombo. Nosotros estamos aquí viendo una tomografía computarizada de lo que es un paciente que tiene, miren este tórax, tiene un tórax hiperinsuflado ya en barril. Entonces nosotros estamos viendo cómo va este trombo y compromete a la arteria pulmonar principal derecha. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Una disnea súbita. Y esta es una emergencia médica. Ahora, ¿cómo yo diferencio un tromboembolismo pulmonar agudo de un crónico? Tiene signos. El tromboembolismo pulmonar agudo, primero nosotros vamos a ver este trombito de aquí, que no es tan chiquito, que tiene este signo. Se llama el signo del cono o el signo del cucurucho. Muchos se han de preguntar, ¿qué es un cucurucho? Bueno, un cucurucho es, este de aquí es una persona que se viste de morado y tienen estos gorritos puntiagudos, que es muy de costumbre aquí en Ecuador en Semana Santa. O el signo del cono de lado. Todos han visto un cono de lado. Ahora, pero a mí me gusta más del cucurucho porque es muy ecuatoriano. También forma ángulos agudos el trombo con la pared. Entonces nosotros aquí tenemos la pared intraluminal, el trombo y se forma un ángulo agudo. A diferencia de un TEP crónico, donde se llegan a formar ángulos obtusos. ¿Por qué? Porque el paso de la sangre va comprimiendo el trombo hacia lo que es la pared, este se va adhiriendo y forma un canal. Entonces tenemos un ángulo obtuso. Entre la pared intraluminal, el trombo, un ángulo obtuso. El signo de la riel del tren es también un indicador de lo que es un TEP agudo. ¿Por qué? Porque encontramos aquí el trombo y como el flujo quiere pasar y es agudo, entonces tenemos un cuerpo extraño que nunca antes ha estado ahí, quiere pasar, entonces nosotros ¿qué vamos a ver? Aquí la riel del tren. Y aquí nosotros también tenemos el signo de represión en banda lineal, el paso continuo, continuo, continuo de la sangre, lo que va a hacer es que el trombo se va a ir deformando. Entonces nosotros vamos a ver aquí una banda lineal. Eso es un indicador de un TEP crónico. Y bueno, ya tenemos lo que es el agrandamiento de las cámaras cardíacas derechas, luego podemos tener una hipertensión pulmonar, todo. Entonces, pero esos son signos crónicos que ahorita no competen mucho a la parte arterial. Ya. Otro caso que aparte de los trombos, aparte de las placas de ateroma, nosotros tenemos patologías como es la vasculitis, que ya les indiqué. Este es un caso que se llama tromboangeitis obliterante. Este es un caso. Les traigo un paciente masculino de 29 años, es fumador, sin diabetes mellitus. ¿Por qué es importante sin diabetes mellitus? Esa patología es idiopática. Es idiopática, se ha visto que tiene gran relevancia con los pacientes que son fumadores. ¿Por qué? Porque el fumar detona o hace que se dé esta causa, especialmente en fumadores crónicos o fumadores a repetición o que fuman gran cantidad de cajetillas diarias y que no tengan diabetes mellitus. Al momento que el paciente tiene diabetes mellitus, descartamos totalmente la tromboangiitis obliterante. Y aquí vamos a ver que los síntomas con los que llega el paciente son isquemia crónica, puede tener úlceras necróticas distales asépticas, no solamente se necrosa y se caen.
se caen las puntas de los dedos de estos pacientes. ¿Por qué? Porque se tienden a formar trombos. Y uno de los signos es este signo del sacacorchos. ¿Sí ven? Esta parte de aquí es idéntica a un sacacorchos. Esto quiere decir la colateralidad, porque se forma un trombo, tac, se tapona y la colateralidad quiere irrigar las partes distales. Entonces aquí tenemos el signo del sacacorchos. Acá igual tenemos una angiografía del miembro superior del mismo paciente que muestra la tortuosidad de los vasos de la mano. Todo esto de aquí. Y además tiene una amputación distal y tiene muchas colaterales. ¿Sí ven? Para irrigar toda la mano. Este de aquí es una arteria que baja normalmente, pero el resto de la mano está irrigado solamente por colaterales. Ya. Igualmente, la oclusión, la ecografía. La ecografía es una de las técnicas más disponibles, más a la mano que vamos a tener, entonces por eso hago mucho énfasis en esta técnica. Ahora, porque no en la rural, a nivel de Ecuador, no tenemos acceso a todos a hacerles una resonancia magnética, a hacerles una tomografía computarizada. Igualmente, la angiografía necesita realizarse por un especialista, es muy operador dependiente, estamos pinchando una arteria. Si la técnica está mal hecha, el paciente, dependiendo de la arteria, el tiempo de muerte es más rápido. Si se nos llega a dar una hemorragia, no le podemos controlar. Entonces, la ecografía es lo más seguro y lo más accesible. Igualmente, el costo-efectividad es muy bueno. Tenemos cómo va a verse los vasos distales a una oclusión. Tenemos medidas dobles. Se llama patrón Tardus Parvus, así como el pulso que nos enseñaron, Tardus Parvus, igualito, pero en ecografía. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un pico sistólico bajo. Ya vimos cómo eran los picos sistólicos. El normal, el estenótico, y este de aquí está muy abajo. Casi que ni es pico sistólico, si logran diferenciar. Ahora, un pico sistólico bajo, disminución de la velocidad sistólica. Aquí tenemos la velocidad, no llega ni siquiera a 20 centímetros por segundo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que después de una oclusión, la irrigación o la perfusión a ese tejido es muy mala. Aquí tenemos una arteria femoral distal izquierda en una corte sagital con la ecografía. Y nosotros vamos a ver que el segmento ocluido de este paciente era de 9 centímetros. Y la forma de la onda espectral resultante es Tardus parvus. Si vemos parvus, que es, no tiene un pico sistólico alto, y Tardus, que se prolonga, se prolonga, se prolonga, hasta que llegue otro. Y aquí nosotros estamos viendo cómo cambia. La velocidad está configurada en 9.6 para alcanzar a medir la velocidad, porque es muy, muy baja la velocidad. Y aquí nosotros estamos viendo qué dice. Esto de aquí, los colores fríos están hacia arriba, los cálidos están hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Esto de aquí se está acercando, esto de aquí se está alejando y aquí está la oclusión. Ya. La angiografía, si nosotros tenemos más accesibilidad, vamos a ver una angiografía por sustracción digital. Por ejemplo, aquí tenemos es un paciente, es un caso igualmente, una angiografía de la carótida derecha que muestra una oclusión de la rama superior del segundo segmento de la arteria cerebral media. Por aquí debería pasar la arteria cerebral media y no hay. Nosotros sabemos que irriga la arteria cerebral media, que el lóbulo temporal, que el parietal. Entonces, todo eso el paciente no está irrigando, tiene isquemia. Y depende del tiempo en el que nosotros reperfundamos, de que no haya daño o lesión o sea reversible. Por eso estos exámenes son de mucha, mucha, mucha importancia. Por ejemplo, aquí yo tengo una oclusión total, no se llega a beber el vaso. Ya. Después de la red, el paciente tenía un stent que se reestenosó o entonces, ¿qué pasó? Se ocluyó. Es muy común en las en las técnicas de intervención intravascular. Entonces, después de la retirada del stent, se recanalizó la oclusión. Y estamos viendo cómo pasa la cerebral media. Y aquí tenemos una angiografía por resonancia magnética, donde nosotros estamos viendo cómo fue la permeabilidad de la rama recanalizada. Ujú. Porque a veces aquí no logramos visualizar bien. Y este fue un control a los 2 meses de cómo está recanalizada. Ahora, nosotros estamos viendo solo a nivel cerebral,
o a nivel de los miembros superiores. También tenemos a nivel digestivo. Es importante. Nosotros a nivel digestivo vamos a tener, esta es una, esta es una TC, que está lo que es una reconstrucción coronal en fase contrastada, en fase arterial, donde nosotros estamos viendo todas las ramas de la arteria mesentérica superior. Entonces, aquí está la arteria hepática izquierda, la hepática derecha, la mesentérica superior, en su segmento proximal, y cómo termina en la ileocólica. Estas son las ramas iliares, las yeyunales, la arteria cólica media. ¿Sí ven? Esto es importante. La cólica media y las yeyunales. Póngale full atención. Y la arteria cólica derecha. ¿Por qué? Porque tenemos este caso. Este caso era un paciente masculino de 45 años con dolor abdominal intenso y agudo. ¿Qué pasó? Era principalmente en el epigastrio, luego pasó a ser difuso y el paciente tenía un aspecto tóxico, tenía una fiebre alta, ya tenía una sudoración profusa, todos los síntomas de un shock, todos los síntomas de una sepsis. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una oclusión completa de lo que es la mesentérica superior. Si nosotros estamos viendo, aquí está, mesentérica superior. Va contraste, 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 ¡tuc! Hasta aquí. ¿Se acabó? Es no, entonces, ¿qué es lo único que respetó? Las ramas yeyunales y lo que sería la arteria cólica media derecha, que nosotros la vimos aquí. La cólica media derecha es esta de aquí, que se visualiza mejor en esta imagen. Es lo único que respetó. Entonces, ¿qué tenemos una oclusión? Puede ser por un trombo, puede ser en el mayor de los casos. Y en este paciente se comprobó que había sido un trombo y el paciente, y ahí también podemos ver los signos aledaños, como era la dilatación de las asas, tienen esa hipocaptación de contraste y todo. Ahora, vamos con el defecto de represión. ¿Qué es el defecto de represión? Es el paso del contraste alrededor de la oclusión. ¿Esto qué nos indica? Que de ley es algo intravascular. O sea, no puede ser nada externo, no puede ser una compresión, no puede ser un apuñalamiento, no puede ser nada. De ley es algo intravascular. Entonces, o alteraciones congénitas de la membrana. Aquí estamos viendo una angiografía por sustracción digital de la carótida interna, donde estamos viendo la cerebral media y cómo está. Tenemos un cuerpo extraño aquí y cómo está pasando. Por un lado y por otro lado, el contraste. Igualmente aquí tenemos una TC en un corte axial, en fase contrastada, en fase arterial, donde estamos viendo aquí el efecto de represión. Cómo está pasando el contraste alrededor de este. Ahora, vamos con las dilataciones. Tenemos las dilataciones que son aneurismas. Ahora, el aneurisma, toda dilatación no es un aneurisma. Ahora hay un aneurisma que es el verdadero, que es este de aquí, que está dentro de las tres capas. Se dilata la arteria dentro de las tres capas. Tenemos el pseudoaneurisma, que es que se rompe, por lo general se rompe la íntima y la media está debilitada, y entonces forma un pseudoaneurisma. Y la otra dilatación que tenemos es la disección. La disección es que tenemos debilidad en lo que es la íntima y el flujo empieza a pasar por esto. Se llama disecante. ¿Por qué? Porque va como disecando las arterias, abriendo las capas. Ya. Aquí tenemos pseudoaneurismas. ¿Por qué? Porque no está completamente las tres capas de la arteria. Estamos viendo que aquí está yendo la arteria. Esta es una Esta es una angiografía igualmente. Estamos viendo cómo sube el contraste, se sigue yendo la carótida interna, pero vemos aquí que se forma el pseudoaneurisma. Aquí tenemos otra angiografía por sustracción digital. Igualmente estamos viendo cómo sube la carótida interna, da sus ramas y vemos el pseudoaneurisma. Los pseudoaneurismas por lo general tienen cuello y de acuerdo al cuello va el tratamiento. Ya. Ahora tenemos los aneurismas verdaderos. Aquí tenemos igualmente una angiografía por sustracción digital, pero este es a nivel de las arterias cardíacas. Allí tenemos la dilatación y la normal. Entonces estamos viendo cómo baja la descendente anterior,
es esta de aquí, cómo se va la arteria circunfleja y tenemos esta dilatación. Y aquí tenemos otro pseudoaneurisma que no pasa solo a nivel cerebral, aunque es muy común a nivel intracraneal, también pasa a nivel visceral, de lo que es las vísceras abdominales. Aquí tenemos un pseudoaneurisma esplénico en una TC, en un corte axial, con un contraste en fase arterial. Ahora, este es un aneurisma verdadero. Tenemos una dilatación de lo que es la aorta abdominal vista en una TC, es en una MDR coronal. Estamos viendo cómo tenemos esta dilatación, una gran arteria aorta abdominal. Y esto de aquí nosotros podemos ver que tiene incluso rombos. Y esta parte de aquí, una calcificación. ¿Sí ven? Calcificaciones y calcificaciones. Eso también nos ayuda a visualizar lo que es la TC, las calcificaciones. Y esta es del mismo paciente. Tenemos una TC sin contraste en MDR sagital, abdominal, donde nosotros igualmente vemos cómo baja la aorta. Igualmente acá arriba ya está dilatada. Cómo baja la aorta y la aorta abdominal se forma esta dilatación. Si podemos ver, aquí están estas calcificaciones de la arteria y siguen para acá. ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto de aquí es el trombo. Tiene un trombo grande y calcificación hasta lo que es las ilíacas. Entonces, la dilatación aneurismática es fusiforme porque es en forma, fusiforme es en forma de gusanito o en forma de un hilo, pero de esos antes que eran dilar, que son como, ¿cómo les diría? Como un rombito. Ya, una dilatación fusiforme en la aorta abdominal. Esta es infrarrenal. Acá tenemos las arterias renales que emergen acá. No se visualizan, pero ahí es infrarrenal y comienza 2 centímetros distales a las arterias renales y se extiende hasta la arteria ilíaca común derecha. Acá se ve mejor, hasta la arteria ilíaca común derecha. Ya, aquí tenemos una angiografía por resonancia magnética 3D para el control de un aneurisma de aorta ascendente. Aquí tenemos la aorta ascendente y esta de aquí, ¿sí ven? Tran, y acá también sigue el aneurisma de la aorta ascendente. Aquí y acá, cómo se forma. Y aquí tenemos una disección aórtica. En la disección aórtica, nosotros lo que tenemos que identificar primero es cuál es el lumen verdadero y cuál es el falso, que están separados por un flap. Este de aquí es el flap. Y tenemos que identificar el lumen verdadero del lumen falso. Por ejemplo, en esta parte de aquí tenemos una comunicación donde tenemos el lumen verdadero y el lumen falso. Y este de aquí nos está indicando las flechas delgadas, cuál es el lumen verdadero y cuál es el lumen falso. También, y también tenemos que visualizar cuál es la extensión de la disección. Ya, aquí tenemos. Este es una tomografía computarizada en un MDR sagital, contrastada en fase arterial, donde nosotros estamos visualizando una disección aórtica. ¿Qué vemos? Aquí tenemos nuestro flap y tenemos que diferenciar cuál es la luz verdadera de la luz falsa. Por ejemplo, nosotros es muy común de la luz falsa tener trombos. ¿Por qué? Porque la sangre se estanca y se forman trombos. Es un indicador alto de lo que es una luz falsa. Y aquí tenemos, como ven, una estenosis. Pero una estenosis puede ser por una placa de ateroma. Esto quiere decir que es la pared real. Aquí tenemos en la A, bueno, en la A podemos ver que se comprometen todos los segmentos de la aorta abdominal, perdón, todos los segmentos de la aorta, desde la torácica hasta la abdominal. Y aquí nosotros tenemos la tomografía en corte sagital del mismo paciente, donde vamos a lograr diferenciar la luz verdadera de la luz falsa. Y a nivel de la aorta ascendente y apreciamos el doble lumen.
Este es el verdadero y este es el falso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el flap de comunicación. Otro es la rotura vascular. La rotura vascular, nosotros a ver que la etiología más común es un falso aneurisma o el pseudoneurisma que ya le expliqué. Cuando el pseudoneurisma, como no tiene todas las capas de la pared vascular, se rompe porque es muy débil. Entonces se rompe, entonces tenemos una rotura vascular. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Por ejemplo, aquí ven el catéter. Esta es una angiografía, entonces, por catéter, donde estamos mandando el contraste y vemos que aquí el contraste sale, desfoga. Entonces, una rotura vascular. Hay que tener mucho cuidado con esta técnica, ya que estamos mandando contraste y el contraste se va a quedar estancado en donde sea que nosotros nos mandemos. Y otra es un trauma directo, apuñalamiento, disparo, cualquier cosa, o ya sea cualquier corte, produce una rotura vascular. Obviamente, esto hacemos un estudio imagenológico en la rotura vascular que nosotros no vemos, porque en la que vemos ya es muy obvio. Tenemos cambios hemodinámicos. Tenemos la fístula arteriovenosa. Aquí tenemos una fístula arteriovenosa de lo que es, por ejemplo, un paciente que ya se encontraba en hemodiálisis, ya crónico. Nosotros estamos viendo que esta de aquí, la indicada por, es una fístula braquial, está con, nosotros vamos a ver que tiene un grafo, ya les voy a explicar por qué, pero vamos a ver cómo baja la arteria braquial y está unida a la vena cefálica. Esa parte de aquí es la fístula arteriovenosa que va a ser siempre la parte más ensanchadita. ¿Por qué colocamos nosotros un grafo? Porque, porque al momento que nosotros mandamos el contraste arterial, el drenaje venoso es muy rápido. Entonces yo no podría tomar esa imagen. Entonces, ¿qué hago? Presiono o coloco un grafo o coloco un pinzamiento y yo puedo ver, puedo obtener esta imagen. Como veo, arterial y venoso. Arterial por esta flechita curva, venoso por esta flechita delgada. Y también puedo tomar, obviamente si yo tengo un paciente en hemodiálisis, una de las indicaciones era de que si tiene insuficiencia renal, yo no le puedo hacer eso. También una fístula arteriovenosa tiene que ser muy cuidada con toda como algo muy valioso. Entonces yo no puedo estar mandando contraste como sea. Por lo general se hace el control con lo que es ecografía. Entonces nosotros tenemos aquí una ecografía en una vista sagital de una fístula arteriovenosa que se da entre la arteria radial igualmente y la vena cefálica. Es de pacientes diferentes, por si acaso. Entonces, la arteria preradial, que va a tener un calibre aumentado. Si ven aquí, también está un calibre aumentado. ¿Por qué? Porque yo necesito vencer al flujo de la vena. Esta zona de aquí es la fístula arteriovenosa, como le explico, la zona más dilatada siempre. Ya. Y si yo me pongo a medir la velocidad, obviamente voy a tener un fenómeno de aliasing. ¿Por qué? Porque en la fístula arteriovenosa yo que tengo un flujo arterial, un flujo venoso, y entonces voy a tener un fenómeno de aliasing. Y al evaluar la velocidad de la arteria radial previo a la fístula arteriovenosa, nosotros vamos a tener que vencer al flujo de la vena. Entonces, ¿qué va a ser? Una velocidad muy alta, que era cercana a los 300 centímetros por segundo. Entonces, está dentro de un rango esperado de normalidad dentro de una fístula arteriovenosa. Igualmente estamos viendo aquí lo que se acerca, lo que se aleja. Y aquí estamos viendo el espectro. ¿Sí ven? Muy alto este pico sistólico. Y no es un solo pico, sino que tiene varios picos porque es vencer el flujo venoso que está yéndose y él está mandando. Ya. Este es el mismo paciente. Nosotros estamos viendo una arteria radial distal después de la fístula arteriovenosa. Recordemos, tenemos la fístula, todo se lleva a la vena. Entonces, ¿qué vamos a tener? Poco flujo. Entonces, con Doppler espectral, que muestra un flujo bidireccional. Si yo tengo conectada una vena, la vena se está llevando y la arteria necesita mandar, entonces yo tengo un flujo bidireccional. ¿Por qué? Este es el pico sistólico de la arteria que está enviando perfusión para el resto de órganos, pero como tenemos conexión a una vena, también se está retirando. Ya. Y este es una angiografía por resonancia magnética, donde nosotros igualmente estamos viendo una fístula arteriovenosa. Este de aquí, la 1 nos indica que es la arteria humeral, la 2 nos indica la fístula arteriovenosa y la 3 estamos viendo cómo es de rápido la recolección por la vena. Igualmente, las fístulas arteriovenosas, las venas tienden a dilatarse porque no están acostumbradas al flujo o a la presión arterial.
Entonces nosotros vemos como aquí está saliendo, el contraste ya pasó y cómo está llegando y así de rápido se va. Ya. Aquí tenemos a nivel cefálico o a nivel intracraneal también ocurren fístulas arteriovenosas. Esto es sacado del libro de Cera. Entonces nosotros tenemos una angiografía por sustracción digital de la carótida interna izquierda en fase precoz y esta es una fase más tardía. En una fase precoz nosotros vamos viendo cómo se va llenando las arterias. Sí, pero aquí tenemos la fístula. Y esta no es una fístula quirúrgica, no es una fístula desarrollada, es una fístula congénita. Entonces, nosotros vamos viendo aquí cómo tienen un aporte hacia lo que sería el, un seno venoso, un seno venoso. Por ejemplo, aquí suben las arterias y cómo tienen una fístula dural, tienen aportes de las ramas de las arterias meningias medias, de las occipitales y drenan a una vena cortical. Si ven cómo drenan y no acaban de perfundir el tejido cerebral que debería estar hasta acá, sino que drenan. Y aquí tenemos la fase tardía, donde ya vemos una vena muy dilatada y muy tortuosa. ¿Por qué? Porque está así recibiendo irrigación a una presión mayor. Entonces, esas serían las indicaciones englobadas, no patología por patología, pero englobadas porque estenosis, muchas causas, muchas enfermedades, oclusiones, otras, cambios hemodinámicos. Entonces, ahora vamos con el tratamiento endovascular. Nosotros tenemos dos técnicas que les voy a exponer hoy, las más utilizadas, que es la angioplastia y las endoprótesis vasculares o stent. Muchos hemos escuchado del stent, el stent, el stent. Entonces ahora vamos a saber qué es el stent. La finalidad de la angioplastia. La finalidad de la angioplastia es incrementar el volumen vascular mediante un balón no deformable. Entonces nosotros ponemos, es como poner una pelota, pero rígida, que no va a cambiar, no va a ceder, no va a deformarse. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Incrementar la luz vascular. Ahora, las endoprótesis vasculares, estas lo que no hacen y no incrementan, sino que mantienen la luz. Ahora, el efecto de la angioplastia, el efecto es que remodela la placa de ateroma. Por lo general, ya les voy a indicar en imagen, pero empuja la placa y la vuelve más lisa. Remodela la placa de ateroma, rompe la íntima, puedes separar o romper la túnica media. Ahora, los usos del stent, en cambio, es en el retroceso de un vaso que no responde a angioplastia. Yo ya le puse la angioplastia, pero ¿se acuerdan que les dije? Cerró estenosa. Entonces yo le pongo el balón de angioplastia. No cede, no cede. Sigue estenosando, y yo le pongo un stent. El stent o colgajos intimales por angioplastia. La angioplastia tiende a formar colgajos intimales. ¿Por qué? Porque como les dije aquí, rompe la íntima, hay un proceso de remodelación. Entonces vuelve a crecer la íntima y forma colgajos. Em, la elección del diámetro. Nosotros, si ponemos un balón de angioplastia, tenemos una estenosis así, y ponemos un balón de angioplastia chiquito, entonces da lo mismo que nada. Al poner un diámetro menor al necesario, es insuficiente para reparar la lesión. Ahora, si yo tengo una estenosis así, y yo pongo un balón de angioplastia así, tengo el riesgo de romper el vaso. El procedimiento del balón de angioplastia no es que yo voy a poner tengo una estenosis así, voy a poner un balón que le abre enorme. No, yo tengo que poner un balón progresivo, 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 de acuerdo al diámetro, hasta llegar a un diámetro adecuado, que es con las mediciones que ya vimos en la eco, que tiene que ser 2 centímetros antes, cuánto medía antes, que 5,7 con todo lo que ya vimos. Y los elementos que tiene la angioplastia, tenemos el cutting balloon o balón cortador, tenemos el balón liberador de fármaco y la crioplastia. Ya les voy a explicar cada uno de ellos. Ahora, la endoprótesis o stents puede ser un stent primario, que yo puse el stent sin necesidad de una dilatación previa por angioplastia, o un stent adicional, que es después de una técnica de angioplastia que no ha tenido un buen resultado, sino ha tenido complicación. Aquí nosotros tenemos el stent autoexpandible, que es el más utilizado, el stent balón expandible, que se encuentra dentro de un balón, el stent liberador de fármaco, un stent cubierto y un stent bioabsorbible. Ya. Entonces nosotros vamos primero con la angioplastia. La angioplastia vamos a ver el cutting balloon. En cutting balloon presenta cuchillas, es este de aquí, presenta cuchillas a los lados para ir cortando la lesión de la pared, para ir cortando la placa de ateroma. Una desventaja de esto es que va a promover más la proliferación intimal y la hiperplasia.
El balón liberador de fármaco es un balón que se coloca igualmente en la íntima, pero lo que va a liberar es es el pa, es el taxel. Este de aquí es un fármaco que es un agente antiproliferativo. Entonces, ¿qué hace? Reduce la hiperplasia intimal secundaria a la angioplastía. Y la crioplastia es un balón que reduce la hiperplasia intimal porque es relleno de nitrógeno líquido y como tiene porosidad, entonces va liberando nitrógeno líquido y congela. Ahora, yo les traigo el caso de un niño prematuro de 32 semanas que tuvo retraso en el crecimiento. Tuvo retraso en el crecimiento intrauterino. El arco aórtico tenía una coartación grave. Entonces, a los 24 días de vida, cuando pesaba 1.200 gramos, se realiza una angiografía por sustracción digital con técnica de Sellinger que estamos viendo aquí. Y nosotros vemos que tiene una coartación aórtica severa. Esa estenosis tiene que ser del más del 70% porque está comprometiendo todo el vaso. Y si ven cómo tiene esta parte de acá, no, casi que ni llega al contraste, no pasa. Entonces, le realiza una angioplastía a través de la carótida interna izquierda, ingresan. Entonces, se le colocó un balón de angioplastía y este balón medía 4 por 20 milímetros, 20 milímetros de largo y 4 milímetros de ancho. Entonces, tras la angioplastía se observó el aumento del segmento coartado hasta 4 milímetros. Entonces, ya ven, ya tenemos flujo. Aquí ni siquiera pasa el contraste y acá ya pasa el contraste. Ahora, ¿qué sucede? A los 30 días de vida se le observa una recuartación. Es una complicación muy común, una reestenosis, una trombosis por angioplastía. Por el mismo hecho de la hiperplasia intimal, de estos cortes, de que están oprimiendo, de que es un cuerpo extraño, de que tienden a lesionar la íntima o la media. Entonces, es muy común una reestenosis o una trombosis. Entonces, a los 30 días de la intervención, a los 30 días de nacido, se observa una coartación aórtica progresiva que es clínicamente no significativo. Así que a los 61 días de nacido ya tiene un peso de 2.200 gramos. Entonces al niño se le realiza una nueva angioplastía. Esta vez se ingresa por la arteria femoral. Entonces nosotros vemos una angiografía por sustracción digital donde vemos una severa recoartación. ¿Sí ven? Esta es la aorta descendente y aquí ya no vemos el resto de la aorta, que sería la aorta ascendente, el arco de la aorta, ya no lo vemos. Entonces ingresamos el catéter igualmente. Y aquí vemos la estenosis. El catéter tuvieron que introducirlo más porque no pasaba el contraste. Entonces vemos aquí la estenosis, que es una estenosis muy severa, una reestenosis. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Igualmente, este de aquí es para evaluar la permeabilidad de la carótida. Estamos viendo igualmente la permeabilidad de la carótida común izquierda que se utilizó previamente en el tratamiento. En el tratamiento previo estamos viendo que todavía es permeable. Entonces se le introdujo un balón de 5 por 20 milímetros y luego uno de 6 por 20 milímetros. ¿Qué quiere decir? Esto es progresivo. Y teniendo éxito. Después de esto, el paciente creció, recuperó peso, se creció asintomático y a los 5 años que se le hacía el control periódico cada año, ya tenía una recanalización totalmente segura. Ya. Ahora las endoprótesis vasculares o los stents. Los stents se ven así, son mallitas. Entonces, tenemos el stent autoexpandible, que es el más utilizado. Es una malla de nitol, que es una aleación de níquel con titanio. Entonces se adapta a arterias tortuosas y al movimiento de la arteria. ¿Por qué? Porque es autoexpandible. Entonces se expande como un acordeoncito. Entonces se adapta a las arterias tortuosas y al movimiento de la arteria. Ahora, el stent balón expandible es de acero inoxidable. ¿Qué quiere decir? Esto no entra al resonador y es rígido. En una arteria tortuosa yo no puedo meter un stent expandible. ¿Por qué? Porque va a romperme la arteria tortuosa, no me la tengo el riesgo de que no funcione, de que se me trombose. ¿Por qué? Porque la arteria está acostumbrada a una forma. Y si yo le pongo algo rígido, es un cambio muy drástico. Un stent liberador de fármaco. Igualmente, este reduce la inflamación y disminuye la hiperplasia intimal, pero lo malo es que el tiempo de liberación del fármaco es limitado, no es como en los balones
de angioplastía que tienen una doble capa y ahí va liberándose el fármaco por porosidad. Este es limitado. Un stent cubierto, el stent cubierto de teflón, este es utilizado para los aneurismas. Y el stent bioabsorbible, la ventaja de este es que impide el retroceso elástico y no son permanentes. Igualmente, aquí nosotros tenemos el caso de un paciente que antes se le colocó un balón de angioplastía, entonces esto sí ya no sería un stent primario. Se le colocó un balón de angioplastía, pero tuvo una reestenosis. Entonces tenemos una estenosis grave de la arteria pulmonar derecha a través de una angiografía por catéter con sustracción digital. Entonces nosotros estamos viendo aquí la estenosis. Y como acá llega irrigación, pero acá ya no llega nada. Entonces, esta es la angiografía después de la colocación del stent. Nosotros estamos viendo aquí está el stent. Y ya tenemos una apertura mayor de lo que es la arteria. Y 20 meses después se hace el control. Siempre hay que hacer el control. Imagenología, ya ven, uno de los objetivos, control, seguimiento. Angiografía al 20 meses después que muestra la permeabilidad persistente. Ya. Endoprótesis vasculares, aquí tenemos el caso de lo que es de un paciente que lo que tenía era una disección aórtica. En esta disección aórtica nosotros ya sabemos que tenemos que reconocer primero luz verdadera o luz falsa. Aquí está, la luz verdadera y la luz falsa. Incluso no había la imagen, pero decía el reporte que tenía un trombo dentro de la luz falsa, entonces más fácil de reconocer. Y aquí tenemos, este es a nivel torácico, a nivel arco de la aorta, esto quiere decir que es la aorta descendente y esta es la aorta ascendente. Y esta es la aorta abdominal. Y estamos viendo que la luz verdadera no compromete tanto la luz verdadera, la luz falsa a la luz verdadera, sino es más torácico. Y esta es, bueno, esta es una tomografía en un corte axial con contraste en una fase arterial. Y igualmente esta de aquí es una tomografía en corte axial con contraste intravascular en una fase arterial, donde nosotros logramos, ya esto es después de la intervención. Aquí vemos el stent y cómo el stent no deja que se deforme la luz. Ya. Entonces aquí tenemos, ya vimos la imagen antes del tratamiento, después del tratamiento. Y ese aquí es una renderización donde estamos viendo, aquí si ven, se muestra como si el stent estuviera por fuera de la arteria, realmente no, está por dentro, sino que las unidades Hounsfield que tiene esto son mayores a las de la arteria, por eso se ve como sobrepuesta a la arteria. Ya. Ahora tenemos el stent direccionador de flujo. Si bien yo ya les expliqué que teníamos el stent que iba a tratar a los aneurismas, tenemos el stent direccionador de flujo. ¿Qué es el stent direccionador de flujo? El stent direccionador de flujo son dispositivos endovasculares diseñados para tratar aneurismas cerebrales. ¿Por qué? La mayoría de los aneurismas que yo no puedo tratar, que yo no puedo ponerles un stent así, es a nivel cefálico. ¿Por qué? Porque intracraneal yo tengo muchos colaterales que necesitan esa irrigación. Entonces, si yo pongo un stent, tapono las colaterales y tengo un ictus. Ahora, este direccionador de flujo también se está explorando en aneurismas viscerales y justo encontré un estudio de eso. Entonces, nosotros vemos como aquí, su función principal no es abrir la arteria obstruida, por eso no es un stent, sino lo que va a hacer es favorecer la trombosis del aneurisma y preservar a las arterias colaterales sanas que mantengan su flujo. Están hechos de una malla metálica muy fina y flexible y que tiene una alta densidad de hilos y reduce la porosidad. Entonces nosotros vamos a ver aquí en este esquema cómo tenemos el stent de base y aquí tenemos el stent direccionador de flujo llenito de hilos. Entonces lo que va a hacer es que a nivel del cuello va a permitir o facilitar la trombosis porque ya no llega tanto flujo, el flujo ya no se va, sino que se estanca, favorece una trombosis y se descarta el flujo dentro del aneurisma y mantengo mis colaterales. Entonces, aquí tenemos el de un caso de una paciente mujer de 40 años que fue diagnosticada de 3 aneurismas a nivel de la arteria renal derecha. El mayor de los aneurismas, que es este de aquí, que era un pseudoaneurisma, medía 2 centímetros de diámetro y era bilobulado. Entonces, nosotros lo que hicieron al inicio fue colocar stents de coil son los stents dilatadores, direccionadores de flujo, en
en el aneurisma más pequeño. Y para este aneurisma bilobulado lo que se hizo fue primero colocar un stent de base, dos stents de soporte, que son estos que se van aquí, aquí, si bien le puedo acercar. Dos stents de soporte que se encuentran aquí, estos que se visualizan aquí, y se le mandó tres stents direccionadores de flujo. Obviamente los direccionadores de flujo son más pequeños porque están diseñados para nivel intracraneal, pero también están probándose visceral. Entonces le mandó tres stents direccionadores de flujo para cubrir totalmente el aneurisma bilobulado, y a los 6 meses se le realizó el control. Entonces nosotros estamos viendo cómo está aquí el stent direccionador de flujo, se ha embolizado, el flujo está yendo correctamente hacia el vaso, porque nosotros aquí, perdón, hacia el riñón, que está hipoperfundido y acá tiene mayor perfusión. Tenemos una éstasis del aneurisma mayor y tenemos una dilatación distal al aneurisma, persistiendo permeables todavía el resto de las arterias colaterales, como es esta de aquí. ¿Sí? Y los aneurismas tratados con las coils también embolizaron, perdón, también trombosaron. Ahora nos vamos a malformaciones congénitas y variantes anatómicas. Nosotros tenemos un arco aórtico del lado derecho. Esto es congénito. No es que yo le operé al paciente y salió. Entonces, nosotros tenemos aquí lo que es una TC sin contraste en MDR o en una reconstrucción multiplanar coronal, donde estamos viendo que aquí emerge de las cámaras cardíacas izquierdas la aorta, pero no se va hacia izquierda, sino que sube hacia derecha y continúa descendiendo. Aquí tenemos la angiografía, perdón, aquí tenemos la TC sin contraste en MDR, una reconstrucción multiplanar coronal, donde seguimos viendo cómo va la aorta descendente por el lado derecho. La otra que tenemos es la coartación de la aorta. La coartación de la aorta es muy común descubrir esta patología en niños, es neonato, como ya vimos un caso en un paciente, se le pone un balón de angioplastía, luego se pone un stent de ser necesario, y resulta, lo que vamos a ver, se detecta más en la niñez que llegar a ver a un adulto así. Pero aquí tenemos una TC con contraste en una reconstrucción multiplanar sagital en una fase arterial, donde estamos viendo cómo tenemos este botón aórtico muy expandido de la aorta descendente, tenemos el arco aórtico y aquí la estenosis, la coartación de la aorta y la aorta descendente. Y obviamente, si es que yo no tengo mucha irrigación a nivel de la aorta y sabemos que la aorta irriga todo, entonces yo que voy a empezar a buscar colaterales. Estamos viendo aquí las colaterales, ¿sí ven? Para llegar a irrigar lo inferior. Y aquí tenemos un pequeño video donde vamos a ir viendo las colaterales. ¿Sí ven? Aquí están las colaterales. Cómo baja por aquí, a nivel muscular, a nivel anterior, aquí, a nivel de las costales, intentando llegar hacia el final. Un doble arco aórtico. Si bien el doble arco aórtico es una patología que tiene una epidemiología muy baja, es muy poco probable, existe. Y la mayoría de los pacientes son asintomáticos, a menos de que éstas lleguen a tener un problema, alguna dilatación, compriman la tráquea, como nosotros podemos ver que aquí rodea la tráquea. Entonces, si llega a comprimir la tráquea, va a decir dar síntomas de disnea, molestias, ahí es intervenible. Pero nosotros vamos a ver aquí, tenemos una TC, con contraste en una reconstrucción multiplanar coronal, donde estamos viendo el doble arco aórtico, ¿sí? Tanto izquierdo como derecho. Y por aquí suele salir la arteria supraclavicular izquierda y la supraclavicular derecha. Y aquí rodea la tráquea. Igualmente tenemos una TC contrastada en un corte axial en fase arterial. Ya. Tenemos las arterias polares. Las arterias polares es una variante anatómica que bien no es muy tomada en cuenta, pero al momento de las intervenciones quirúrgicas de un trasplante renal
Le sacan el riñón al paciente, cauterizan todas las arterias conocidas y sigue sangrando y sigue sangrando y sigue sangrando, pues tenía una arteria polar. Entonces, por eso tienen gran relevancia a nivel intraoperatorio y operatorio. Entonces, nosotros aquí tenemos una angiotomografía en donde estamos viendo la existencia de una arteria accesoria, una arteria polar inferior izquierda. Y aquí podemos ver nosotros el volumen, el trayecto que muestra, el calibre de la arteria a nivel quirúrgico es muy importante. Y muchas gracias. Eso sería todo por hoy y gracias por su atención.